Chiquillos, soy el profesor Luis, soy de historia, ¿ya? Y ahora me tocó hacerles lectura de un pequeño cuento, cortito. Este cuento está basado en una leyenda. Leyenda, la gracia es que son traspasadas por la vida oral, o sea, de generación en generación, el abuelo se lo cuenta al padre, y así sucesivamente, hasta los nietos, ¿ya? En este caso va a ser un cuento que está recopilado en este libro que se llama Leyendas chilenas de Fernando Emmerich. ¿Ya? Es el primer cuento de este libro y que tiene que ver con una tradición chilena muy del norte de Chile. Es una celebración donde la gente va, donde un pueblo se viste de fiesta, donde hay bailes, y que es el pueblo de la Tirana. Hay muchas, pero muchas formas de entender este cuento, hay muchas explicaciones sobre el origen de la tirana, y una de ellas está recopilada acá. Así que esa les voy a contar. Pero antes me voy a sacar mis lentes y me voy a poner los lentes de leer, ¿ya? Para comenzar el cuento. Es muy cortito, así que espero que les guste. La tirana del Tamarugal. Según la leyenda, el adelantado don Diego de Almagro, adelantado significa el conquistador. Entonces, con el adelantado Diego de Almagro vinieron a Chile tres linajudos o importantes personajes peruanos. El príncipe Paulo, a cuyo hermano Manco Pizarro le habían designado emperador. El Huillacomo es un sacerdote del Templo del Sol. Y su hija, una hermosa ñusta o princesa de 23 años. ¿Okay? Los tres eran traídos por el adelantado en prevención de algún alzamiento. Sus vidas peligraban ante cualquier conato de rebelión de los yanaconas, indígenas, cuyo número era enormemente superior al de los españoles. Estos tres personajes eran escoltados por una comitiva de sacerdotes y oficiales, todos los cuales ocultaban, bajo su aparente sumisión, su deseo de liberarse del yugo hispánico. El príncipe Paulo, después de recibir un mensaje de Manco, su hermano, quien se había sublevado contra los conquistadores y tenía sitiado el Cusco, logró fugarse, se escapó, huyendo hacia la provincia de Charcas, para fomentar desde ese punto una rebelión. El sumo sacerdote y dos oficiales quisieron hacer lo mismo, seguir al indígena, ir a Charcas, pero son sorprendidos y rápidamente son ajusticiados, asesinados, a la vista de todo el mundo y de la misma princesa, esta princesa indígena. La princesa huyó poco después, adentrándose seguida de un centenar de leales guerreros y de servidores en un bosque, en la pampa del Tamarugal. Allí reinó durante 4 años, convertida en sacerdotisa, capitana de sus hombres y ejecutando vengativamente a cuanto español cayera en sus manos. La fama de su belleza y de su crueldad traspasó los límites de su dominio y atrajo a numerosos indígenas rebeldes a su comarca para unirse en contra de los españoles. Rápidamente, esta ñusta, esta princesa, la van a apodar como la tirana del Tamarugal, por su excesiva violencia contra los españoles. Por aquellos años, un joven apuesto minero portugués llamado Vasco de Almeida trabajaba en un mineral de plata situado cerca de Iquique. Una noche, Vasco soñó que la Virgen del Carmen, quien le señaló una ruta para llegar a una fabulosa mina de sol, de oro, que ya le habían mencionado los mineros indígenas. O sea que él ya tenía noticias que había una mina. Desoyendo a sus compañeros y alucinado, Vasco de Almeida partió hacia la pampa del Tamarugal en busca de la mina de oro, penetrando en los dominios de la tirana, de la princesa, cuyos guerreros rápidamente lo tomaron prisionero y lo llevaron ante la princesa. No bien lo vio, gallardo, altivo, la princesa, la ñusta, la tirana, comprendió que no lo podía condenar a muerte. Se enamoró.
Pero de acuerdo con lo establecido por ella misma y ratificado por el Consejo de Ancianos, el prisionero tenía que morir. Sin embargo, la princesa dio con un ardid, con una trampa, con un plan. Dio con un ardid, por lo menos para ganar tiempo. En aquel caso, declaró que la sentencia debía ser confirmada por los astros. Consultados esa noche por la sacerdotisa, los astros postergaron comprensivamente la ejecución del prisionero, la cual no se podía hacer antes del cuarto penilunio, antes de la cuarta luna llena. O sea, ganó mucho tiempo. La ñusta se hizo cargo personalmente de la custodia del cautivo, manteniéndolo en su propia vivienda de piedra. Descuidando a sus huestes, a su ejército, y olvidando las acaloradas correrías que había sembrado el espanto ante los colonos establecidos en Huayna y en Pica, sin preocuparse ya de las prácticas del culto, la princesa se dedicó completamente a su cautivo, convirtiéndolo en su amante y provocando el profundo resentimiento de sus hombres. La princesa se había enamorado y había descuidado a sus hombres. Pero Vasco debía morir, y en su afán de salvarle la vida, la ñusta trató de atraerle a su fe. Sin embargo, las cosas ocurrieron al revés. El cautivo, Vasco, le habló de la religión cristiana, del Dios, de la Virgen y de Jesús, y poco a poco la princesa inca, se fue sintiendo seducida por las consoladoras promesas del cristianismo. La muerte le aseguraba el portugués, ¿ya? El portugués le decía, la muerte no conseguirá separarnos, al contrario, decía el portugués, nos unirá para siempre, sus almas van a renacer en más allá para tener una felicidad eterna. Con estas palabras, y por fin, la princesa decidió convertirse al cristianismo y seguir a su amante. Un día, ya en víspera del fatídico cuarta luna llena, ya en la fecha donde se sentenciaba a muerte al portugués Almeida, Vasco y su amada se dirigieron a un claro del bosque, justo antes de que se sentenciara la muerte de Vasco. Se fueron al bosque, donde murmuraba un manantial, donde corría un manantial. ¿Ya? En la actualidad, para que ustedes lo sepan, supuestamente es en ese lugar donde está la plaza de armas del pueblo de la Tirana. En ese lugar, la princesa, donde corría el río, en ese lugar, la princesa fue bautizada con el nombre de María por Vasco de Almeida, con quien enseguida se unirían como esposo en la cristiandad. Mientras tanto, desde los árboles, los despechados guerreros indígenas de la Tirana espiaban a la furtiva y el ritual que ponía bajo traición a su antigua princesa. Los soldados incas la miraban como ella se estaba transformando el cristianismo y la consideraban una traidora. La ñusta, entonces, vio a los indígenas. Los indígenas se abalanzaron sobre la pareja recién casada y la hirieron de muerte. La ñusta moribunda pudo hablarles aún en sus resentidos vasallos acerca de la religión cristiana. O sea, herida de muerte, la princesa inca logró hablar con sus guerreros que la habían matado y les habló sobre el cristianismo. Los hizo prometer que la sepultaran junto a su amado y que sobre la tumba colocaran una rústica cruz frente a la cual había sido bautizada por Vasco. Años después, un fraile de origen mercedario, de la Orden de la Merced, don Antonio Rondón, halló durante uno de sus viajes de evangelización por la región de Tarapacá una tosca cruz cristiana en un bosque. Viendo que aquel hallazgo del sacerdote era una señal divina de Dios, imagínense, en media pampa, un bosque y en el bosque una cruz, él lo vio como una señal divina. Entonces decidió levantar en ese mismo lugar una capilla.
Posteriormente se enteró de la trágica historia de los dos amantes, de la princesa Inca y de Vasco, y de la devoción de Vasco por la Virgen del Carmelo. Don Antonio Rondón, el sacerdote mercenario, en ese momento, hizo bautizar a la capilla como Nuestra Señora del Carmen de la Tirana y da origen en ese momento al pueblo de la Tirana. Bueno, chicos, esa es la historia de el origen del pueblo de la Tirana. Espero que le pregunten a sus papás sobre la celebración de la Tirana. Ellos les van a contar que es una celebración muy hermosa, una de las más importantes del norte de Chile, y que de Perú, de Bolivia, incluso de Ecuador, van a la Virgen de la Tirana, bueno, de Chile obviamente, van a la Virgen de la Tirana para celebrarla, con fiesta, con bailes y con ceremonias religiosas. Ya, chicos, un gusto haberles leído el cuento. Así que, chao, nos vemos.